Diga conmigo, esta es mi Biblia. Dios me habla a través de ella. Por tanto, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Dígale: Padre, hoy recibiré la incorruptible semilla de tu palabra, la cual tiene el poder para renovar mi mente y transformar mi vida. Decido creer en ella, porque es el alimento a mi vida, la lámpara a mis pies, mi arma para pelear la batalla, y tu palabra tiene mucho poder. Gracias por dejarme tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele el aplauso al Señor otra vez más con todo su corazón. Y bueno, la semana pasada dimos unas estadísticas acerca de cómo es el comportamiento del pueblo cristiano, incluso con respecto a la palabra, y nos dijimos que en el 2020 hicieron una encuesta entre los cristianos evangélicos y se determinó que solamente el 32% lee la Biblia a diario. O sea, de cada 100 personas, solamente 32 leen la Biblia a diario. Yo espero que todos estemos en el 32%, por la fe, amén. Y si no, para eso este mensaje, para que todos entremos en la estadística de los que sí leen la Biblia a diario, amén. No es un plan de regaño, de molestar, sino mi intención es motivarle a que usted lea la Biblia todos los días, porque solo el 32% de los cristianos evangélicos la lee. También una encuesta del 2022 se determinó que solo el 10% de los estadounidenses leen la Biblia a diario. O sea, de cada 100 personas, solamente 10 personas. Y yo les decía la semana pasada que si en Estados Unidos o en países como Europa, que se tiene un poquito más la cultura de leer los libros, aquí en México no hay mucha cultura en cuanto a la lectura de libros, traen ese porcentaje. Pues no, ¿qué serán los de Apodaca? Aleluya. Pero bueno, yo espero que nosotros estemos en ese 10% que sí la lee. Y otro estudio demostró que aunque los americanos tienen en general una percepción positiva de lo que es la Biblia, creen en ella, creen que es la palabra de Dios, el 90% nunca la ha leído por completo. Y cree que es la palabra de Dios. Imagínense, si no creyera que es la palabra de Dios, nunca la leería. Y dijimos que esto nos lleva a lo que podríamos llamar el analfabetismo bíblico. Falta de conocimiento o desconocimiento de la palabra, que nos impide desarrollar una comunión con Dios y por lo tanto no lo estamos conociendo, porque Dios se revela a través de su palabra. ¿Usted quiere conocer a Dios? La palabra es el medio para conocer a Dios. Aquí la palabra dice lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer. Amén. Dijimos que nos cuesta en la vida y el crecimiento espiritual el ignorar la palabra. No descubrimos la riqueza y las bendiciones que están en ella, porque la Biblia está llena de bendiciones. ¿Sabía usted que hay una palabra de Dios para cada día que te dice no temas? Para que los 365 días del año no tengas temor. 365 veces dice la palabra no temas, no temas, no temas. Una para cada día. Entonces, no descubrimos las promesas de Dios, el plan de Dios para nosotros. No estamos preparados tampoco para pelear la buena batalla, porque la Biblia es la espada del Espíritu. Y bueno, dijimos que es probable que la falta de interés por la palabra no sea porque no existen Biblias, hay muchas, pero están guardadas, ¿verdad? Y no se leen. Hoy como nunca tenemos acceso a los medios de comunicación, de internet, y usted puede encontrar montones de versiones de la Biblia. Yo por lo regular uso la versión como base, la versión 60, pero a mí me gusta mucho ir a la NTV porque me aclaro, me amplía el conocimiento, y yo lo que hago es comparar los versículos. Hay Biblias que se llama la Biblia paralela, que viene la NBI y luego viene la versión 60, o viene la NTV y viene la versión 60, y usted ve el versículo en un lado y ve el versículo en otro, y usted le amplía mucho el conocimiento. Y dijimos que el problema no es que no haya Biblias, el problema es que posiblemente una de las causas es que la gente no quiere pagar el costo de escudriñar, de meditar, de recibir la palabra de Dios, por pereza o por falta de prioridades. También dijimos que una segunda causa
es porque a lo mejor no se tiene una revelación clara de lo que la palabra de Dios es. Y precisamente el sermón pasado hablamos lo que la palabra de Dios es, y ahorita les recuerdo los puntos, entre muchas cosas. Y tercero, es porque quizá no se tiene la actitud correcta ante la palabra de Dios, la posición correcta o la postura correcta con respecto a la palabra de Dios. No podemos hacer nada por aquellos que no quieren, pero yo creo que si usted está aquí es porque quiere, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer con quien no quiere? Pues no, o sea, esta es una cuestión de decisión. Pero yo creo que si usted invirtió hoy y dejó de ver a los tigres para venir aquí, eso necesita mucha fe. ¿Dónde están los tigres? No. ¿Sí saben que están jugando ya los tigres? ¿Y saben que van 1-1? Ah, mira, ahí viene un tigre. Pero usted decidió mejor venir a la casa de Dios. Eso es lo mejor. Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Entonces, sí podemos enseñar a aquellos que no tienen la revelación clara. Por eso fue el primer sermón. Y sí podemos enseñar para cuál es la postura correcta o cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Con respecto a lo que la palabra de Dios es, definimos varios puntos. Primeramente, diga conmigo, la palabra de Dios es alimento. Es alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu espíritu necesita el alimento espiritual, y el alimento espiritual es la palabra. Diga conmigo, es semilla que fructifica. Cada vez que usted viene, se siembra una semilla. Y cuando usted siembra una semilla, pues no ve inmediatamente el fruto. Tiene que haber un proceso, ¿estamos? Un proceso de la semilla se pudre, germina, y luego después crece la planta y luego fructifica. Y lo que hoy va a recibir es una semilla que va a fructificar más adelante. Lo más hermoso es que va a fructificar en el momento que usted más la necesite. Entonces, cada vez que oímos la palabra, semillas se están plantando en nuestra mente y en nuestro corazón, que tarde o temprano van a dar fruto. En el momento de la dificultad va a fructificar con fe. En el momento de la dificultad va a fructificar con esperanza. En el momento de la dificultad usted va a tener el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra es una semilla que fructifica. La palabra también es el arma para pelear la buena batalla, un arma de ofensiva. La espada del Espíritu, la lámpara a nuestros pies. Quien no camina a la luz de la palabra, camina ciegas en la vida. Camina bajo su propia manera de pensar, bajo la manera de pensar de la cultura, de la sociedad, pero todo eso es falible. ¿Estamos? Lo único que no falla es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios debe ser la lámpara a nuestros pies y la lumbre a nuestro camino. Bueno, de hecho lo es. Hay que usar esa lámpara. Amén. Dijimos también que la palabra es viva y es eficaz. Eso quiere decir que la palabra subsiste por sí misma, no necesita de nada ni de nadie para subsistir, porque es la palabra de Dios, y Dios subsiste por sí mismo. Dios no necesita de nadie, Él es Dios. Y dijimos que la palabra de Dios es poderosa. Por la palabra fueron hechos los cielos, la tierra, todo lo que existe fue hecho por la palabra. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Aquel en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Amén. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios es, entre otras cosas que podemos descubrir mucha riqueza más, pero la intención es que usted se antoje para tener cada día una mayor revelación de la palabra. Pero ahora, el tema de hoy, ¿cuál debería ser la postura y actitud ante la realidad de lo que la palabra de Dios es? Ante la realidad de que la palabra de Dios es mi alimento, ante la realidad de que la palabra de Dios es la semilla que fructifica, ante la realidad es que la palabra de Dios es el arma para pelear la buena batalla, que es la lámpara a mis pies, que es viva y eficaz y que es poderosa. ¿Cuál debería ser la actitud de un creyente si cree que la palabra de Dios es? No sé si me estoy explicando. Ante el conocimiento de lo que la palabra de Dios es, ¿qué debería hacer la persona? Y le voy a dar algunos principios. ¿Están listos para recibirlos? Número 1, diga conmigo, oír la palabra de Dios.
Si la palabra de Dios es alimento, semilla, arma, lámpara, es viva y poderosa, lo menos que deberíamos de hacer es que oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Diga conmigo: la fe sigue al oído. ¿Usted quiere más fe? Oiga palabra. La fe el tamaño de la fe que usted tiene está directamente relacionado con la palabra que ha oído. Entonces de repente la gente dice: Señor, auméntame la fe. El Señor dice: oye mi palabra. Pues a veces queremos que sea como que por un acto sobrenatural, milagroso, que Dios lo puede hacer, que me aumente la fe, pero normalmente Dios no trabaja así. O sea, yo no puedo ir con Dios y decirle: Señor, auméntame, quiero más fe, quiero más fe, quiero más fe. El Señor va a decir: la fe viene por oír mi palabra. Entre más palabra de Dios abunde en usted, más fe va a tener. La fe que usted tiene, no le eche la culpa a su líder o a quien le aconseja. Es lo que usted ha decidido tener. Es lo que usted ha decidido escuchar. Entre más palabra de Dios escuche, más fe va a tener. Deuteronomio 28 versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, acontecerá que ¿qué? Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Esa es la antesala a una serie de bendiciones que usted la conoce, que están en Deuteronomio 28. ¿Cómo empiezan las bendiciones? Oyendo la palabra de Dios. Por eso, amado, mi consejo es: no dejes de escuchar, que nada te impide escuchar, que nada te distraiga al escuchar. Ahorita mismo puede haber distracción en ti. A lo mejor estás pensando en mañana. ¿Qué vas a hacer en la mañana? ¿Me explico? Porque nuestra mente es atacada. El enemigo no quiere que usted escuche la palabra de Dios ahorita. Los que están en internet, te estás parando cada rato, porque el diablo te para cada rato para que no escuches la palabra. Ay, Padre Santo. Algunos dicen: me parece que es profeta. No, porque sé cómo trabaja el diablo. No quiere que escuches la palabra, porque la fe viene por... Y dice: si impido que escuche, impido que tenga fe. ¿Cierto o no? Que nada te distraiga en escuchar. Invierte tiempo, invierte esfuerzo en escuchar la palabra. Si no escuchas, no hay fe. Por eso la importancia de estar expuestos a la palabra de Dios lo más que podamos. Amados, estamos expuestos a un montón de cosas: malas noticias, argumentos, logismos, corrientes de pensamiento, doctrinas de personas, doctrinas de demonios, y un montón y un sinnúmero de cosas a las que estamos expuestos. Y nosotros tenemos que ser disciplinados en exponernos más a la palabra de Dios que a cualquier otra cosa. Estamos expuestos a muchas, hoy como nunca, estamos expuestos a la información de una manera impresionante, y el enemigo usa todo eso para que tú no escuches la palabra. Por eso, bueno, cuando yo crecí en la iglesia, cuando de pequeño, nosotros íbamos todos los días a la iglesia. Todos los días. Y la gente dice: ay, pues qué religiosos. No, es que si te expones todos los días a la palabra es mucho mejor. Ahora, quizá no tenemos aquí reuniones todos los días, pero están los grupos de discipulado, están los grupos de conexión, están las casas de fe, y tú puedes exponerte la mayor parte de la semana a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa es la postura que debemos de tener ante la realidad de lo que la palabra de Dios es. Amado, Jesús dijo que la buena tierra es el que escucha la palabra. En varias ocasiones Cristo dijo cosas como esta: el que tiene oídos para oír, oiga. En varias ocasiones el Señor dijo lo siguiente, ahí en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Por eso expóngase lo más que pueda a la palabra. Como le decía ahorita, quizá hoy no reciba usted alguna cosa sensacional o sobrenatural de Dios, pero se va con una semilla en su corazón. Y esa semilla plantada, dice el Señor: la palabra que yo envío no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié.
quizá esta palabra no la necesita ahorita, pero mañana la puede necesitar. Y si no la necesita usted, lo necesita alguien que usted conoce que necesita oír la palabra. Y la fe viene por oír la palabra. Así es de que nunca será religiosidad ni un gran pecado exponerse a la palabra. Entre más asista a la casa de Dios, mejor. Yo sé que hay ocupaciones, hay cosas que hacer. No quiero meter un espíritu de condenación. Pero si usted no tiene otra cosa que hacer, quedarse en su casa, en lugar de venirse a una reunión como esta, donde nos gozamos y alegramos y nos exponemos a la palabra, se está equivocando. Aleluya. Porque entre más te expongas a la palabra, más fe vas a tener. Tu fe va a crecer. Porque la fe viene por oír la palabra. Segundo, ¿qué postura tener ante la realidad de lo que la palabra de Dios es? Diga conmigo, creer la palabra. No solamente la escucho. Ahora, ¿qué hay que hacer? Creer la palabra. Y cuando tú crees la palabra, milagros poderosos pueden suceder. A mí me impresiona la historia del centurión que va con Jesús y le dice que su criado está enfermo. Eso lo encontramos ahí en Mateo 8, 5 al 8. Es más, lo leemos, ¿le parece? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. ¿Cuántos hubieran dicho: ay, qué padre, vaya a mi casa, Jesús? ¿Cuántos lo hubieran dejado ir a la casa? Claro. ¿Sí o no? O sea, si va y lo toca, lo sana. Pero ¿qué le contestó este hombre? Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este tipo creía a la palabra de Jesús. ¿Y qué sucedió? El Señor dijo: grande es tu fe. Y en ese momento su siervo fue sano. Dijo: Señor, no te molestes, tú tienes muchas cosas que hacer. No necesitas ir allá. Tu palabra es suficiente como para levantar a mi criado del lecho donde está. Y Jesús dio la palabra y el siervo sanó. Amados, ¿recuerdan cuando los discípulos de Jesús no habían pescado nada? Habían trabajado toda la noche, no habían pescado nada, estaban remedando sus redes. Jesús llega, habla con ellos y les dice en Lucas 5:5, les dice: vayan mar adentro, boguen mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, los discípulos sabían de pesca, eran pescadores y sabían que esa no era la hora de pescar. La hora de pescar era cuando intentaron pescar y no pescaron absolutamente nada. Y si no habían pescado absolutamente nada en la hora de pescar, la probabilidad de que pescaron algo era totalmente cero, nula. Y el Señor le dice: váyanse hacia adentro, boguen mar adentro y echen las redes para pescar. Ay, no, Señor, qué flojera, las vamos a echar de oquis. O sea, ya las recogimos, las estamos remendando, ya las estamos limpiando. Y tener que volver a sacar las redes, volver a meterlas, porque las vamos a tener que volver a limpiar. Pues, ¿qué crees que no tenemos que hacer, Señor? Pero ¿qué dijo Simón Pedro? Mire, respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas porque tú lo dices, por tu palabra que es poderosa, yo voy a echar la red. Echaron la red y el milagro de la pesca fue impresionante. Diga conmigo: hay que creer a la palabra. Amén. Hay que creer a la palabra. Porque usted puede oírla, pero no creerla. Se supone que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, pero usted puede tomar la decisión de no creerla. La fe viene porque Dios no falta a su palabra, pero yo podría tomar la decisión de no creerla. Pero si la creo, milagros poderosos suceden. Tercero, diga conmigo: recibir la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa recibir? Aceptar la palabra de Dios como la verdad. No hay cuestionamiento. Si Él dice que sí, para mí es sí. Si Él dice que no, para mí es no. Si Él dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para mí es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es aceptar la palabra. Eso es recibir la palabra, abrazar la palabra, tomar la palabra, alcanzar la palabra.
Usted puede oírla, puede creerla, pero puede tomar la decisión de no recibirla. Hay gente que dice, es que yo creo, yo oigo, yo creo, pero quizá no la has abrazado. Abraza la palabra. En contra de todos los pronósticos, en contra de toda tu lógica, en contra de todo lo que el mundo diga y piense, yo abrazo la palabra. Porque la palabra de Dios es la verdad. Toman la palabra. El Señor Jesús dijo en Juan 12, 47 y 48: al que oye mis palabras y no las no las abraza, no las guarda, no las toma como su norma de conducta, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no alcanza, abraza mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Y ahí en Marcos capítulo 4 versículo 20, Jesús dice, hablando de la semilla, de la parábola del sembrador y la semilla que entró en buena tierra, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y ¿qué dice? Y la reciben. Amén. Entonces diga conmigo, escuchar la palabra, creer la palabra, recibir la palabra. ¿Sí comprendemos la diferencia entre las tres cosas? ¿Sí está claro? Otra vez, vamos a mover el cacahuate. Amén. Sí, primero, oír la palabra, creer la palabra, recibir la palabra. ¿Para cuántos la palabra de Dios es la ley? No, pero es que fulano dijo que para mí la palabra de Dios es la ley. Si dice que yo ame a mi esposa, para mí la palabra de Dios es la ley. Y si la palabra de Dios dice que la mujer se sujeta a su marido, la palabra de Dios es que no puje, no puje. No se sujeta, pone sujeta, que es diferente. Es que le andamos dando vueltas. Bueno, pero es que mi caso es especial. No, pues es que, pero a mí es que no, y un montón de cosas para no recibir la palabra. O sea, eso es recibir la palabra. Que la palabra de Dios para mí es la ley. O sea, si dice, así dice. Pero es que usted no sabe la vieja que me tocó. No me importa, así dice. Que la ames como a tu propio cuerpo. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y las mujeres dicen, y los hombres dicen, wow, estamos en la iglesia correcta. Amén. Amén. O sea, es que el problema que tenemos es que ponemos montones de excusas para no recibir la palabra. Yo la recibo y la creo, así está. O sea, no entiendo cómo puedo amar a esta, pero lo voy a hacer. ¿Sí me explico? No entiendo cómo me puedo sujetar a este, pero lo voy a hacer. Eso es recibir la palabra. Amén. Número 4, diga conmigo, ¿qué hacer ante la realidad de lo que la palabra es? Número 1, oír la palabra. Número 2, creer la palabra. Número 3, recibir la palabra. Número 4, retener la palabra. Retenerla. Que la palabra de Dios no sea para momentos emocionales solamente. Que la palabra de Dios no sea solamente para los momentos de lucha, donde se me dificulta creer porque tengo luchas. Que la palabra de Dios sea retenida en mi vida para que sea mi norma de conducta de aquí hasta que me vaya con el Señor o Cristo venga. Retener la palabra. Ahora, ¿dónde hay que retener la palabra? En dos partes, en el alma y en el espíritu, en el corazón. En la mente, en la mente. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánta palabra de Dios tienes en tu mente? Están reflexionando, ¿verdad? No me están queriendo matar, ¿verdad? ¿Cuánta palabra de Dios tienes en tu mente? Hay que retener la palabra en la mente. ¿Y hay que retenerla dónde? En el corazón. Hebreos 10:16.
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Diga conmigo, en la mente y en el corazón. Mire lo que decía el salmista en el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Hay que retener la palabra. Yo quiero lanzarle un reto. ¿Listos para el reto de hoy? ¿Qué le parece si hacemos la disciplina a partir de hoy de memorizar 3 versículos por semana? Hombre, con esas ganas. 3 versículos por semana. Les sirve hasta para que no le dais Alzheimer, hombre. Porque ponemos a funcionar el cacahuate. Hermanos, la palabra de Dios debe morar en usted. Y dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia. O sea, no raquítico, no escasa. La palabra de Dios debe morar abundantemente en nosotros. Entre más palabra tenga, más va a ganar las batallas. ¿Cómo ganó Jesús la batalla en la tentación? Con la palabra. Llega el tentador y le dice, si escrito está. Le dice, haz que estas piedras, estaba en ayuno, ¿verdad? Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, tratar de resistir usted la tentación. No lo va a hacer, no lo va a hacer. No lo voy a hacer, no lo voy a ver, no lo voy a ver, no lo voy a ver, no lo voy a ver. No. O sea, lo que usted tiene que hacer es que cuando viene la tentación, usted dice, ahí está la palabra, de acuerdo a la tentación que llega. Cuando viene el ataque del diablo, usted, aquí está la palabra, de acuerdo al ataque del enemigo. Por ejemplo, viene un ataque de temor. A todos nos llegan ataques de temor. A todos. Si hay uno aquí que no le llega, véngase a predicar ya. Pero a todos, diga que está a tu lado, incluyendo al pastor. Nos llegan ataques de temor. ¿Y qué vamos a hacer cuando llegue el ataque de temor? ¿Cómo dijo el pastor el domingo? Ya tronaste. Pero si llega el ataque de temor y tú le recitas el Salmo 34, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Cuando vinieron contra mí mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero usted está, ay, ¿cómo? Ya tiene 20 años en Cristo. ¿Cómo va el texto? Ya el diablo se lo chupó para cuando se acuerde. Que no le pase. Ahorita hace rato cuando terminé me contaron un chiste y tengo que contarlo. Y dicen que el hermano estaba medio nuevo, ¿no? Y que pasó en de esas ocasiones. Por ejemplo, hay iglesias, que para mí es una buena práctica. Aquí por tiempo no lo podríamos hacer, pero la gente se levanta a decir un texto de memoria. Eso es bueno, porque la gente memoriza. Aquí no lo hacemos, porque no acabamos, ¿verdad? Pero entonces el hermano era nuevo. Y luego iba a decir el Salmo 91:1. Dice, el que habita y se le olvidó. El que habita y se le olvidó. Ay, el que habita. Y dijo, bueno, miren, al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Ah, bueno. Ay. Pero hermano, o sea, entre más palabra Dios tenga. Hoy nos llaman fanáticos porque venimos más a la iglesia.
Nos llaman religiosos, los mismos cristianos light, porque ya hay cristianos hasta sin azúcar, hermano. Los mismos cristianos light nos dicen religiosos porque venimos el miércoles. Pero no entendemos que entre más expuestos estemos a la palabra, mejor. Y entre más palabra de Dios tengamos en la mente, mejor. Y si esa palabra baja de la mente al corazón porque es revelada por el Espíritu, mucho mejor. Ahí están todas las victorias que Dios tiene para su vida en todas las áreas, en todas absolutamente. El salmista decía, cuando dice en el Salmo 119:1, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, está diciendo, Señor, debido a que tengo tu palabra en mi corazón, me detengo de pecar. Quizá la causa por la que caes una y otra vez en tentación es porque no tienes con qué defenderte ante la tentación. El salmista decía, yo estoy seguro que si guardo tu palabra en mi corazón, voy a ser tentado como todos lo somos, pero yo no voy a pecar contra ti. Jesús dijo que la semilla que cayó en buena tierra son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída, se apropian de ella, se ocupan de ella, se adueñan de ella. Aduéñese de la palabra. Lea un versículo y diga, esto es para mí. Porque de repente la gente dice, ay, pues es que no creo que sea para ti, qué casualidad, esto es para mí. Diga el pobre, rico soy, esto es para mí. Y no le va a faltar a aquel que diga, y si no es para ti, que pues no será para ti, pero para mí sí es. Diga el pobre, rico soy. Diga el triste, alegre estoy. Y el gordo, flaco soy. Usted todo apropie. Bueno, eso no dice la palabra. Apropiese, diga conmigo, me voy a adueñar de la palabra. Eso es retener la palabra. Me adueño de ella, me apropio de ella. Si la palabra de Dios dice que Jesús es mi sanador, me apropio de esa palabra. Si la palabra de Dios dice que Jesús, Dios me proveerá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, me apropio de esa palabra. No solamente la oigo, no solamente la creo, no solamente la recibo, me apropio, amén, de la palabra, la poseo, la valoro como algo de gran valor y la cuido. La cuido para que el maligno no la arrebate. La cuido para que los espinos no la ahoguen. Una vez que se siembra la palabra, el responsable de cuidarla somos nosotros. Usted conoce la parábola del sembrador, ¿cierto o no? El Señor dijo, el sembrador salió a sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Los discípulos le preguntan después, Señor, dinos el significado de la parábola. Jesús dijo, mira, los del junto al camino son los que oyen la palabra, pero el camino está tan duro que no entra. Y viene el diablo y la arrebata. Bueno, yo ahorita puedo darle mucha palabra, pero si usted decide endurecer su corazón, saliendo de aquí, viene el enemigo y se la roba. El enemigo está esperándole afuera. No es su suegra, es el diablo. Está esperando para robarle la semilla de hoy. ¿Sí? Por eso yo les recomiendo que escuchen una y otra vez la palabra. Pero el enemigo está buscando. Ahora, si el corazón es duro, no, pues es presa fácil. Dice que vinieron las aves del cielo y comieron la palabra. Dijo Jesús, viene Satanás y arrebata la palabra. Dice, los de pedregales son los que reciben la palabra, se emocionan. Dicen, la recibo, la creo, me apropio. Pero cuando sale el sol, se seca la semilla porque no tiene raíces. Solo son emociones. O sea, un cristiano tiene emociones, pero no vive de emociones. O sea, yo tengo emociones. Porque hay gente que dice, ¿y para qué se emocionan con Dios? Pues ¿cómo no me voy a emocionar? Si te emocionas con cosas simples, que no te emociones con que el Señor es tu pastor y nada te faltará. Es que los cristianos pentecostales son muy emocionales. ¿Y qué? Pues no somos de palo. Claro que nos emociona saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Jesús dijo, gócense de que su nombre está escrito en los cielos. Así es de que no te caigan. Es que ustedes son emocionales. Nosotros somos muy ecuánimas. Con toda tu ecuanimidad te vas a ir al infierno. Por criticón. No sé para quién fue esta, pero se me hace que está en línea. Aleluya.
porque no creo que haya venido esta noche. ¿Y para qué se emocionan? ¿Y para qué? Pues porque echó a la mar los carros del faraón, por eso lo canto. O sea, como tú traes los carros encima no lo puedes cansar, pero yo sí puedo cantarlo, porque Dios me hizo que pasara el mar en seco. Emociónese, pero no viva de las emociones, porque tenemos cristianos que aquí y salen con la trompa bien parada allá con su esposa. Eso fue pura emoción. Dice, esos son los de Pedregales. Los que reciben la palabra se emocionan, pero como no tienen raíz, viene el sol y la quema. Y dice el Señor, vienen las tribulaciones, las luchas y la queman. Después Jesús dijo, la de espinos es la palabra que se siembra, pero los espinos crecen juntamente con ella y la ahogan y la hacen infructuosa. Mire, quiero que leamos esto. Marcos 4, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Diga conmigo, el engaño de las riquezas. ¿Cómo te engaña la riqueza? Haciéndote pensar que si la tienes a ella no necesitas a Dios. Haciéndote pensar que te puedes sentir seguro por lo que tienes y no por Dios. Haciéndote pensar que lo que te da felicidad es la riqueza y no Dios. Es el engaño. Pero también dice aquí que los afanes de este siglo, el engaño de riquezas y las codicias de otras cosas entran, escuche, y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, esto está muy tremendo, porque la palabra de Dios, de acuerdo a Hebreos 4:12, dice que es viva y eficaz. Pero ¿qué sucede cuando los espinos cuando crece la planta con los espinos? La ahogan y se hace infructuosa. La palabra de Dios es ¿qué? Viva y es eficaz. Pero cuando yo la recibo y dejo que los espinos crezcan con ella, los espinos le quitan lo vivo y le quitan lo eficaz. Porque ¿qué hacen con ella? La ahogan, la matan. No es que la palabra de Dios muera, sino muere en nosotros. Y aunque esté ahí, de nada sirve, porque está ¿qué? Ahogada. Y al estar ahogada se hace infructuosa. Hebreos dice que es eficaz, que es fructífera. Pero cuando es ahogada, ¿qué sucede con ella? Se hace infructífera, se hace infructuosa. ¿Me estoy explicando? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque usted puede oír la palabra, creer la palabra, recibir la palabra, incluso tener el deseo de retener la palabra, pero si soy tierra dura, se pierde. Si soy emocional solamente, se quema. Y si dejo que el engaño de las riquezas, los afanes de este siglo y el codicio de muchas cosas, la codicia de otras cosas, entren a mi vida, esa palabra que es viva queda ahogada. Y esa palabra que es fructífera, como eficaz, ¿cómo queda? Infructuosa. Que Dios nos ayude a que la palabra siga siendo viva y eficaz dentro de nosotros. Porque no somos los del camino, no somos los de Pedregales, no somos entre espinos, somos la buena tierra que fructifica al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos dicen yo soy esa tierra en el nombre de Cristo Jesús? Esa puede ser la diferencia por la que usted vive. Oye, ¿por qué este vive tan victorioso y tan bien? Es más, tiene más que yo, le va mejor que yo, más bien, tengo más que él, le va peor que a mí. Y mira, o sea, está bien, está contento, es feliz, está pleno. Pues ¿cómo le hace?
porque trae la palabra viva dentro de él. Y trae la palabra eficaz fructificando dentro de él. Pero usted puede tener todo en la vida, pero si la palabra está ahogada. Ahora, aquí dice que es el engaño de las riquezas, no las riquezas. Porque hay gente que ha malversado este versículo y dice, no, ser rico es malo. ¿No? Ojalá y todos fuéramos ricos. Bueno, entonces si no dice, pues que ese pobre, ¿verdad? Ojalá y todos fuéramos ricos. Pero que no me engañen las riquezas. Porque si me engañan las riquezas son peligrosas por eso. ¿Me explico? Yo creo en la bendición de Dios. Y sé que hay mucha gente en contra de ir por la bendición de Dios. Pero si lo sentamos bien y bíblicamente lo equilibramos bien, Dios quiere su bendición. Aquí el problema es que el engaño de las riquezas, cuando tú dices, porque tengo, o porque he alcanzado esto o aquello, ya no dependo de Dios, ahí te engañó la riqueza. Pero cuando tú dices, entre más Dios me da, más dependiente me hago de Él, gloria a Dios. Amén. Más le sirvo, más le amo, más le busco. Amén. Entonces, amados, se retiene lo que se ama. ¿Usted quiere retener la palabra? Ámela. Lo que se ama, se conserva. Lo que se ama, se cuida. Lo que se ama, se retiene. Quizá la causa por la que no retenemos la palabra es porque no la amamos lo suficiente como para cuidarla o para retenerla. Pero vamos a amar la palabra. Vamos a enamorarnos de la palabra de Dios. Digamos como el salmista en el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Enamorarnos de la palabra. Amén. Estar tan enamorados de la palabra de Dios como para que nada nos aparte. Amén. Entonces ya llevamos 4. Son 120. Faltan 116, ¿ok? Número 1, oír la palabra. Número 2, creer la palabra. Número 3, recibir la palabra. Número 4, retener la palabra. Y número 5, hacer la palabra. Hacer, ser hacedores de la palabra. Eso quiere decir que vivamos y actuemos conforme a la palabra de Dios. Usted tiene que tomar una decisión. Seguir viviendo como usted cree, como usted opina, de acuerdo a su propia manera de pensar, y tiene el derecho de hacerlo. Y tiene la libertad de hacerlo. Pero la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Usted puede vivir de acuerdo a como la cultura dicta, pero pues nada más eche un vistazo a la cultura y vea cómo están las familias, vea cómo están las personas, y se dará cuenta que no es algo que se antoja imitar, ¿no cree usted? O puede vivir de acuerdo a la palabra. Esa es una decisión que cada uno de nosotros vamos a tomar, amén. Y nosotros debemos vivir y actuar de acuerdo a la palabra. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, diga conmigo, oír y hacer, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. El que oye mis palabras y las hace. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Hacedor de la palabra. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para hacer, para guardar y poner por obra, diga conmigo, para hacer todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hay que hacer la palabra, vivir y actuar en base a la palabra.
Caminar en base a la palabra. O sea, usted, como le dije ahorita, usted tiene el derecho de caminar bajo su propia manera de pensar, pero no la tiene segura. No hay nada de seguridad. O lo que la sociedad dicta, o lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es lo que nos va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén a esto? Número 6. Pero díganme los 5 anteriores. Oír la palabra, retener la palabra y hacer la palabra. Y número 6, confesar y declarar la palabra. Hay que hablar la palabra, hay que confesar la palabra. Segunda a los Corintios 4:13. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Usted no tenga miedo nunca de confesar y declarar lo que la palabra de Dios dice. Nunca. Porque hoy se han levantado enseñanzas donde se dice: no declares, no confieses. Y en cierta forma hay cosas que se están declarando y confesando que no deberían de confesarse. Pero la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y si usted la cree, la debe de confesar. Soy sano porque la palabra de Dios dice que yo soy sano. Declararla, confesar la palabra. El milagro más grande que recibe el ser humano se llama la salvación, ¿cierto o no? Y la salvación se recibe por una confesión. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, por una declaración, por una afirmación, por una proclamación, los milagros que Dios tiene para su vida se van a recibir porque usted cree y confiesa la palabra. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Leámoslo de nuevo. Mantengamos firme, sin cambio, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué quiere decir profesión? Confesión, declaración, afirmación de lo que espero. Fe es la certeza de lo que espero. Y si yo espero que la palabra de Dios se cumpla en mi vida, debo de confesarla. Cada vez que la confiesas, tú estás diciéndole al enemigo: yo creo más a la palabra de Dios que a lo que tú quieres sembrar en mi mente. ¿Están conmigo? Cada vez que la confiesas, el enemigo se da cuenta de que tú crees a la palabra, porque Satanás no es omnisciente. Él no sabe lo que tú piensas. Él solamente se da cuenta por lo que tú hablas. Por eso cuando tú hablas y dices: soy un derrotado, Satanás se encarga de que te sientas derrotado. Él no sabe que tú piensas que piensas que eres un derrotado hasta que lo hablas. Cada vez que tú dices: no puedo, ya no puedo con esta, no puedo con esta vida, Satanás dice: ya le falta poco para echármelo. Porque tú se lo estás diciendo. Él no es omnisciente. Tiene demonillos que van y le chismean todo lo que tú dices. Y entonces ataca en base a lo que tú hablas. Pero si tú, aunque te estés muriendo, dices: yo creo en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Satanás dice: ay, creo que no voy a poder con él. Pero si lo hablas, ya le dijiste. Por eso cuide lo que confiesa. No sirva para nada. Y el diablo dice: me voy a encargar de que no sirvas para nada. Te van a crecer las orejas.
¿Y por qué te crees en las horas? Porque dije soy un burro. Así es Satanás. Pero cuando usted está declare y declare la palabra y declare la palabra y declare la palabra y declare la palabra, Satanás dice, no tengo nada que hacer con él. Y se cumple la escritura que dice, sométete a Dios, sométete a su palabra, resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Por eso cuide usted lo que dice. Yo tengo una práctica y no sé, y se la paso, no se la voy a cobrar, es gratuita. Pero cuando yo voy a hablar con mi padre algo que sé que el enemigo podría oír y se podía aprovechar de lo que oye, yo hago algo. ¿Se lo digo o hasta la próxima semana? ¿Qué dicen los de arriba? O sea, porque yo a veces yo he pensado, o sea, voy a hablar con mi padre y le voy a confesar cosas muy mías. No quiero que el orejón esté ahí. Porque si se oye lo que le voy a decir, pues entonces de ahí se va a aprovechar. Entonces yo hago esta oración, le digo, Señor, tu palabra dice que yo tengo entrada al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Y yo en este momento entro al lugar santísimo donde Satanás no puede entrar, porque solamente tú estás. Y corto toda comunicación con el enemigo que quiere oír lo que no le importa. Y lo que voy a hablar contigo, Padre, es entre tú y yo, porque yo sé que tú, si tienes misericordia de mí, tú no vas a aprovechar mis debilidades, al contrario, me vas a ayudar en mis debilidades. Así de que, Satanás, te quedas sin orejas en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, quizá usted diga, pastor, pues la verdad es que está muy fumado lo que usted hace, pastor. Pues no me importa, me voy a la segura. Pero sé que cuando entro a la presencia de Dios, Satanás no puede entrar. Pero usted profese, anuncie, declare la palabra. Entonces, número 1, oír la palabra. Número 2, creer la palabra. Número 3, número 4, número 5, número 6, confesar y declarar la palabra. Y número 7, compartir la palabra. ¿Qué hay que hacer con la palabra? Compartirla. Comparta la palabra. Cada vez que usted comparte la palabra, esa palabra es efectiva para usted y es efectiva para el que la escucha. Compartir la palabra me hace menos egoísta, porque si yo sé que la palabra es bendición y no la comparto, entonces estoy siendo mezquino, ¿o no? Si yo sé que la palabra de Dios es poderosa, que es alimento, que fructifica, y no la comparto, y eso es lo que ha hecho el enemigo últimamente, no quiere que usted comparta la palabra. Y cuando yo comparto la palabra se vivifica más dentro de mí y mi fe aumenta. ¿Sí me estoy explicando? Entonces aproveche cualquier cosa para compartir la palabra. Aproveche las redes sociales para compartir la palabra. No suba solamente lo que se come, suba un versículo también. No solamente suba las vacaciones en Cancún, provocando la envidia de los hermanos. No, suba palabra. Si usted de 10 publicaciones, 10, lo que menos hablan es palabra, ¿de qué está viviendo usted? Es más, le voy a aventar esta. Y si me llama religioso y me dice, ay, pastor, ya está viejo, a lo mejor sí. ¿Cuántos suben videos con música de fondo que se llaman Reels en las redes sociales? Puro santo aquí. Bueno, aunque no haya levantado la mano, como quiera y le va. ¿Por qué tiene que poner música de fondo mundana en sus reels? Habiendo cientos de miles de canciones que citan la palabra. Es que no soy religioso, pastor. No. No se trata de ser religioso, se trata de que el agua te llegue al tinaco. Perdón. Sí,
trata de ser de sentido común. Cada reel que usted sube a sus videos promociona al artista del mundo y sus canciones se hacen más famosas. Y le dan más dinero por cada canción que se escucha. Y esos mismos artistas apoyan la inmoralidad, el adulterio y un montón de cosas. Cuando usted y yo podríamos aventar la palabra. ¿O no? Y después decimos, oye, ¿por qué la maldad crece tanto? ¿Y por qué la ideología tal crece tanto? ¿Y por qué esto? Porque usted y yo, nosotros mismos promocionamos ese tipo de música. Cuando podríamos promocionar letras cristianas que tienen palabra de Dios, que el que la escucha puede tener fe, porque la fe viene por oír, que el que la escucha va a oír un gloria sea a Dios. ¿Se da cuenta de eso? Pero yo veo muchos creyentes, porque mire, de repente yo, oye, ¿qué esta canción que está haciendo aquí en un líder de la iglesia? Este cuate, de la abundancia del corazón suena Spotify. ¿Cómo? ¿Cómo? Si lo que yo tengo que hacer es ser un proclamador de la palabra, compartir la palabra. No es que te tengas que ir con un megáfono a la plaza, que si lo haces, qué bueno. Pero simple y sencillamente con una cosa tan sencilla, donde el diablo nos está ganando. Lo traía aquí desde hace mucho y tenía que soltarlo. Amén. Dice 2 Tesalonicenses 3:1: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y Romanos 15:18-19: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo, decía Pablo, lo he llenado con el Evangelio de Cristo. ¿Qué hay que hacer con la palabra? Predicar la palabra, porque la palabra que yo predico es alimento para otros, es semilla que fructificará, es poderosa para hacer algo en otros. Y como no soy egoísta y yo quiero mi bendición, también la quiero compartir con otros. Llénese de música cristiana, hermano. Hay un montón de música cristiana en lugar de estar oyendo que no se le entiende nada. Y ahí están los hermanos. Ay, sí, qué linda canción. Pura carne es lo que usted tiene. Chuleta. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque si vives conforme a la carne, dice Romanos 8, morirás. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Yo sé que usted puede tener libertad para hacer lo que usted le dé su gana, pero si quiere un consejo, llénese lo más que pueda de la palabra de Dios. Y cuando usted se quiere llenar de la palabra de Dios, no tiene tiempo para escuchar a Intocable, ni a Duelo, ni a Ramón Ayala. Porque tu espíritu lo que clama es el pan de vida.
la palabra del Señor. Llámeme religioso si usted quiere, pero a mí me ha funcionado y se lo comparto para que usted sea un cristiano de a de veras, no un cristiano de azúcar, no un cristiano light, un cristiano radical. Porque a la hora de la prueba, un cristiano light no tiene dónde sostenerse. A la hora de la prueba, la gente de fe, la gente que ama a Dios y la gente que ama su palabra será más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Denle el aplauso fuerte, fuerte al Señor. En el nombre de Jesús. Y póngase de pie, por favor.